Bien, seguimos entonces con el tema de componentes vectoriales. Teníamos aquí un ejemplo demasiado sencillo. Realmente son muy fáciles el encontrar las componentes vectoriales. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Supongamos que tenemos esta estructura de componentes, fíjense. Las vectores horizontales son obviamente los vectores en X y los verticales son los vectores en Y o F en Y. Ahora supongamos que vamos a encontrar nuestra fuerza resultante. Supongamos que la fuerza resultante tiene un valor ahora de 10 newtons y el ángulo en el que se encuentra el vector es a 15 grados con respecto al eje de las X. El eje de las X, porque vean, nomás ahí están. Entonces, aplicamos la formulita para encontrar el valor de X y el valor de Y. Recuerden, teníamos F de X va a ser igual al valor de la fuerza resultante, que en este caso son 10 newtons, por el coseno del ángulo, que son 15 grados, y lo mismo para encontrar el análisis de la componente en Y. Tendríamos entonces 10 newtons por el seno del ángulo, que son 15 grados. Voy a utilizar en este caso, por favor, mi calculadora y vamos a poner igual pues los valores, ¿no? Tendríamos acá 10 coseno, el valor de 9.65 para fx, 9.65, y para fy vamos a ver 10 sin 15, el valor de 2.58. Tendríamos acá este valor de 2.50 newtons. Siempre es bueno, poner pues la unidad de medida que estamos trabajando. En este caso serían newtons, puede ser metros, centímetros, etcétera, dependiendo del valor o lo que te está dando, ¿no? el ejercicio. Y bien, si nos damos cuenta, tanto en X como en Y, si en X el vector es a la izquierda, obviamente el resultado acá es con signo negativo, y como FY el vector es hacia abajo, si se dan cuenta, este es el vector hacia abajo, pues el signo que estará en este caso es negativo. ¿Qué pasaría si encontramos, pues, no sé, esta estructura de vectores? ¿Sale? Y nos dan el vector en fx, la fuerza resultante, nos dan el valor. Tenemos que encontrar fx y tendremos que encontrar fy. ¿Cuál sería el valor de cada fuerza, de cada componente? Pues aplican la misma fórmula para x y para y, y recuerden, si x, en este caso, el vector de fx va hacia la izquierda, el resultado siempre va a estar con signo negativo, y en Fy, como va hacia arriba, el resultado estaría en positivo. ¿Sale? Si estuviera esta estructura para Fx, como es a la derecha, el vector es a la derecha, sería positivo, y para Fy, el vector sería con signo negativo. ¿Ok? Es bien importante que ustedes tomen esa parte en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de encontrar las componentes les piden ahora que ya encuentren, pero ahora las fuerzas resultantes, este valor? ¿Sale? Y les dicen, ¿saben qué? Ahora el valor de Fx no se puede valer 5 metros y Fy les parece, no sé, 6 metros, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el valor de la fuerza resultante y el ángulo con respecto al eje de las X? En un video anterior que les se había proporcionado, para encontrar fuerza resultante, pues básicamente es una suma de aplicación de teorema de Pitágoras, que sería esta fórmula. Esta sería la formulita para trabajar o encontrar fuerza resultante, y para encontrar el ángulo, pues tendríamos Fy sobre Fx, y el resultado que nos dé sería, tendríamos que poner nuestra calculadora Shift, luego aplastamos tan, sería Shift tangente, tendríamos que poner igual, y por último la tecla donde hay unas comillas, me parece que se encuentra
la estructura debajo de la tecla donde está la raíz cuadrada, ¿sale? Y fíjense, vamos a hacer esa estructura. Voy a encontrar cuál es el valor de la fuerza resultante. Voy a cambiar tantito aquí de pluma. Voy a encontrar la fuerza resultante de este ejercicio, obviamente. Tendríamos fuerza resultante va a ser igual a Fx cuadrado. X vale 5 metros al cuadrado más 6 metros, que es Fy elevado al cuadrado. Tendríamos acá, fuerza resultante va a ser igual, 5 por 5, 25 metros cuadrados más 36 metros cuadrados. Sumatoria de la fuerza resultante tendríamos 25 más 36, 50, tendríamos 61, ¿sale? Ahora vamos a encontrar en este caso la raíz. Es de 7.81. El valor de la fuerza resultante sería básicamente de 7.81, es decir, este vector que acabamos de encontrar ahora con esta formulita vale 7.81 metros. En algunos ejercicios, si quieren redondearlo a 7.8 igual a 8, pues podría ser, ¿por qué no? Si ustedes lo hacen de manera gráfica, pues tendrían que dar valores a escalares de X y en Y, que cada centímetro equivalga a 1 metro, puede ser, o equivalga a 2 metros, dependiendo de qué tamaño quieren ustedes la figura de su vector. Muy bien, ahora, ¿cuál es el ángulo con respecto al eje de las X? Pues bien, aplicamos esta formulita que tenemos acá y nos dice que es Fy, es decir, 6 metros entre Fx, ¿sale? Que son 5 metros. Siempre tiene que ser así, Y sobre X. Tendríamos el valor entonces de 6 entre 5, nos va a dar el valor de 1.2. No lo vayan a borrar, por favor, en su calculadora. A ese 1.2 nos dicen, vas a aplicar Shift y luego la tecla Tan. Entonces aquí ponemos Shift, que se encuentra al lado izquierdo, y luego Tan, y le vamos a dar igual, te va a dar 50.19, entonces aplicas Shift, Tan, y luego le das a la tecla igual, y el valor te va a dar acá aquí de 50.19, y por último vas a aplicar la teclita de grados, minutos y segundos, y normalmente, o básicamente, la calculadora te lo convierte en grados y te da 50 grados con 11 minutos. Entonces aquí se encuentra a 50 grados con 11 minutos. Ese sería el ángulo que se encuentra este vector, ¿sale? 50 grados con 11 minutos. Bueno, te invito a que practiques algunos ejercicios y estate atento.